y voy a compartir la pantalla. Ujú. Ok, la última clase habíamos estado trabajando con los diagramas de Venn. Habíamos identificado algunos de los eventos que podíamos estar calculando y comenzábamos a calcular las probabilidades de ocurrencia de algunos de estos eventos de un determinado espacio muestral. Para poder continuar con la clase, tenemos algunas reglas o axiomas de probabilidad que nos van a estar ayudando a determinar algunos, cómo calcular algunas probabilidades. Voy a hacer, permítame un momento, voy a hacer un diagramita de Venn para que lo vayamos viendo también de forma ilustrativa. Okay. Algunas de las reglas o axiomas al momento de calcular probabilidad son las siguientes. En primer lugar, vemos que la probabilidad de ocurrencia de un evento lo vamos a estar calculando al realizar la división entre la cantidad de elementos o cantidad de los o cantidad de los elementos que están en un espacio del evento y el total de elementos que tiene el espacio muestral. La primera de las reglas o axiomas es que las probabilidades son no negativas. ¿Qué significa que sean no negativas? Que todas las probabilidades van a ser mayores que cero. La probabilidad para cualquier evento de un espacio muestral siempre va a ser mayor que cero. Mencionábamos también, y lo hemos venido recalcando desde un inicio, las probabilidades van a estar entre 0 y 1. Cualquier probabilidad que nosotros calculemos siempre va a estar entre 0 y 1. Y vamos a tener dos eventos que tienen ciertas características muy particulares. El primero de ellos es que la única ocasión en la cual la probabilidad de un evento va a ser exactamente igual a 1 es cuando estemos calculando la probabilidad de S. ¿A quién le habíamos llamado a S? A todo el espacio muestral.
Okay. Si nosotros tenemos un espacio muestral, la probabilidad de un evento igual al espacio muestral sería la cantidad de elementos que tenga ese evento, en este caso el espacio muestral, y siempre hemos estado dividiendo entre el total de elementos del espacio muestral. Cualquier número entre sí mismo siempre nos va a dar un resultado igual a 1. Esto está relacionado también a la otra característica que mencionábamos sobre el espacio muestral, y decíamos que el espacio muestral es un evento y es el único evento seguro que vamos a tener. Es decir, estamos completamente seguros que cualquiera de los elementos que seleccionemos va a ser uno de ese muestral correspondiente al experimento que estemos realizando. En el siguiente caso, tenemos que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de B. Esto es, a esa regla o axioma le llamamos regla de la adición. Y esto es cierto siempre y cuando la probabilidad de A intersección B sea vacío. En el caso en el que la probabilidad de A intersección B no es vacío, nos va a quedar esa regla de la adición de la siguiente forma. Así como la tenemos en este ítem que acabo de marcar ahorita. Y me dice que la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Esto gráficamente lo podemos visualizar de la siguiente manera. Si nosotros calculamos la probabilidad de X, ¿cuánto nos resultaría? ¿Cuántos elementos tenemos en X? 7, bien sea. 7. Tenemos 7 elementos. Y en todo el espacio muestral, ¿cuántos elementos tenemos? Catorce. Tenemos 14 elementos. 7 sobre 14 nos queda igual a 1/2. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de Y? 14. ¿Por qué 14? 6. ¿Cuántos elementos tenemos? En Y 6. tenemos 6 elementos. Entre la cantidad de elementos que tenemos en el espacio muestral, que es 14, preguntaban por qué 14. Cuenten cuántos elementos tenemos en ese espacio muestral. 14. Solamente tenemos 14. Tres, 0.42 Lick.
Sí. Ahorita lo voy a dejar en fracciones. Ya vamos a ver en ese momento. Me interesa por los valores que salgan exactos. Ok. ¿Cuál es la probabilidad de X intersección Y? ¿Cuántos elementos tenemos en la intersección? 3. 3. 3. Entre la intersección de X y Y solamente están estos tres. 3 sobre 14. Ok. Si calculamos desde el diagrama de Venn la probabilidad de X unión Y, ¿cuánto me queda? ¿Cuántos elementos tenemos en la unión? ¿Unión de cuáles, Lick? De X y Y. X o Y, perdón. ¿10? Serían 10. 10, correcto. 10 sobre 14. Ok. Esto es solamente para que vayamos comprobando las reglas o axiomas. Si lo aplicamos mediante los axiomas, estaríamos diciendo entonces que la probabilidad de X unión Y es igual a la probabilidad de X más la probabilidad de Y menos la probabilidad de X intersección Y. Probabilidad de X nada más es 7 sobre 14. Probabilidad de Y, vamos a dejarlo con el mismo denominador. 6 sobre 14 menos la probabilidad de la intersección de X y Y era 3 sobre 14. Y al operar estas tres fracciones, me queda 10 sobre 14. Exactamente el mismo resultado que acabamos de encontrar. Si nosotros tenemos siempre toda la descripción de los eventos, entonces no hubiese necesidad de tener que aprender a utilizar los axiomas o reglas de probabilidad. Pero existen muchos casos en los cuales no nos van a dar ni un diagrama, ni nos van a dar explícitamente cuáles son los elementos que corresponden a cada uno de los eventos. Solamente nos van a dar probabilidades. Entonces, desde ambos casos, debemos de aprender a cómo calcular las probabilidades. Ok. Mencionábamos también que había... Encontré esto en Facebook. Mencionábamos también que había un caso particular que es cuando la probabilidad es exactamente igual a 0. Y el único caso en el cual la probabilidad de un evento es exactamente igual a 0 va a ser cuando ese evento sea un evento vacío.
Vemos que la letra phi va representando un evento vacío. ¿Cuál era un evento vacío? Era aquel evento que no tenía ningún elemento. Entonces la probabilidad del vacío, lo que estaría haciendo es dividiendo la cantidad de elementos que están en el vacío, en este caso serían 0 elementos, entre el total de elementos del espacio muestral. 0 entre cualquier número me va a estar dando 0. Y esa es la probabilidad de un evento vacío. Entonces, los únicos dos casos donde vamos a tener estos extremos, 0 y 1, exactamente en una probabilidad, es 1 en el espacio muestral, si calculamos la probabilidad del espacio muestral, y 0 si calculamos la probabilidad de un evento vacío. Entonces, al considerar un evento vacío, esta regla que acabamos de ver, que es la regla de la adición, se simplifica en la primera que mencionamos, en esta. Porque aquí lo que estamos diciendo es, ok, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A intersección C. Perdón, intersección B. Pero aquí me decía, probabilidad de A unión B solo va a ser probabilidad de A más probabilidad de B si A intersección B es igual al vacío. Si esto es cierto, si la probabilidad de A intersección B es igual al vacío, entonces la probabilidad del evento de A intersección B sería igual a 0. Por eso es que solamente me quedan la suma de las dos probabilidades cuando la intersección es vacía. ¿Claro con ese caso en particular? Sí, licenciada, todo claro. Creo que Efectivamente, lo de diagrama es donde estoy más confundido un poco y en lo de cómo hacen para sacar esos valores. En el diagrama, de ahí no terminé. Regla de la ¿Cómo hacen para que salga? Aquí, recordemos que la probabilidad de un evento, probabilidad de A, por ejemplo, es igual a la cantidad de elementos que tenemos en A entre la cantidad de elementos del espacio muestral. En todo este espacio muestral dijimos que teníamos 14 elementos. Luego solo vamos contando cuántos elementos hay en cada uno de los eventos que mencionamos. En X solo hay 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 7 sobre 14. ¿Sí? Lick, Ok. Lick, Bien. en el caso es que no, o sea, sí entiendo los elementos de X. Lo que no entiendo es por qué son 14 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lo que los tiene confundidos a ustedes es los números. Lo que pasa es que ahí no está el 13. Que no Lo esté el demás, 13. Ok, entonces para nosotros sacar eso tendríamos que contar todos los
los elementos que hayan dentro de ese espacio muestral. Dentro del espacio muestral. Y Ok. ese total de elementos del espacio muestral es este. La base sobre la cual vamos a estar trabajando siempre. Gracias, Liz. A la orden. Ok. Si nosotros a partir de esta regla de la adición despejamos, fíjense que la regla de la adición está pidiendo la probabilidad de A unión B y le estamos restando, sumamos las dos probabilidades de forma separada, la probabilidad de A más la probabilidad de B, y le restamos la probabilidad de la intersección. Si nosotros despejamos para la probabilidad esta misma regla, si despejamos para la probabilidad de A intersección B, entonces lo que está sumando pasa al otro lado de la ecuación a restar y lo que está restando pasa a sumar. Entonces, si realizamos un simple despeje, nos quedaría, desde esta ecuación, nos quedaría de la siguiente forma. La probabilidad de la intersección de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. Entonces, desde la regla de la adición, también podemos encontrar la probabilidad de la intersección. Todo depende de qué información es la que me está proporcionando el ejercicio. Otra regla muy importante es la regla del complemento. Y la regla del complemento me dice que la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento es igual a 1. A y esa C que tenemos arriba como exponente es el complemento, el evento complementario o complemento de A. ¿De dónde surge eso? Si consideramos, en este caso, del evento que tenemos acá, vamos a ver, vamos a trabajar con Y. Y, ya tenemos que la probabilidad de Y era aquí, igual a 6 sobre 14. Si pido la probabilidad del complemento de, ¿cuántos elementos quedan de Y? ¿Qué elementos pertenecían al complemento? Al complemento de un evento pertenecían todos los elementos que estaban en el espacio muestral, pero que no estaban en ese evento. Entonces, en este caso, ¿cuántos elementos quedan en el complemento de Y? 8. 8. 8 elementos. 8 sobre 14, si nos piden la probabilidad. Entonces, lo que me dice la regla que acabamos de mencionar es que la probabilidad de Y
más la probabilidad de Y complemento es igual a 1. 6 sobre 14 más 8 sobre 14 efectivamente es igual a 1. ¿Y cuando una probabilidad era exactamente igual a 1? El único caso era cuando estábamos calculando la probabilidad de todo el espacio muestral. Eso significa que la probabilidad de un evento más su complemento me da igual a la probabilidad de todo el espacio muestral. Si lo eso es a nivel de probabilidades. Si lo tratáramos a nivel solo de eventos, entonces estaríamos diciendo lo siguiente. El espacio muestral va a ser igual a Y unión Y complemento. Y eso es efectivamente lo que tenemos acá. Y son estos elementos. Y complemento es todo lo que quedó afuera. Si unimos estos dos eventos, entonces vamos a tener todo el espacio muestral. Todo ese. Ahora bien, hay muchos casos en los cuales conocemos la probabilidad de uno de los eventos, o bien del evento o bien de su complemento. Entonces, teniendo que la probabilidad de Y es igual, perdón, más la probabilidad de Y complemento es igual a 1, si solo conociéramos la probabilidad de Y, la probabilidad de un evento, pudiéramos conocer, despejando, la probabilidad de Y complemento. 1 menos probabilidad de Y. Lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Y esto es lo que me menciona la regla de la adición. Perdón, la regla del complemento. El complemento, probabilidad del complemento de A es igual a la probabilidad de a 1 menos la probabilidad de A. En los siguientes dos casos, lo que estamos haciendo es calculando la probabilidad del complemento de la operación de dos eventos. Puede ser la unión o puede ser la intersección. Y vamos a ver, creo que no los habíamos calculado. Veamos. Ahí.
Si tenemos de aquí. Lo que nos dice la siguiente regla es que la probabilidad de X unión Y, complemento, si calculamos el complemento de esa unión, era igual a 1 menos la probabilidad de X unión Y. 1 menos 10 sobre 14. Y esto es igual a 4 sobre 14. Efectivamente, la unión vamos a marcarte verde. La unión de X y de Y son todos esos elementos que están marcados. ¿Cuántos elementos quedaron fuera de esa unión? Solamente quedaron 4. El 11, el 12, 14 y 15. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y lo que nos dice esa regla. La probabilidad del complemento de la unión de A y B es igual a la probabilidad de del complemento de A intersección el complemento de B, y a su vez eso es igual a 1 menos la probabilidad de A unión B. Lo mismo pasa con la intersección. La probabilidad de A intersección B, complemento, va a ser igual a la probabilidad de A complemento unión B complemento, y a su vez eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A intersección B. Luego tenemos la regla de la diferencia, que la regla de la diferencia dice que la probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. ¿Qué elementos pertenecen a la diferencia de A y B? A menos B. Pertenecen todos los elementos que están en A menos los elementos de B. Por ejemplo,
Vamos a hacer un poquito más pequeño para siempre seguir manteniendo esto. La probabilidad de x menos z. La probabilidad de x menos z son todos los elementos de x menos los elementos que están en z. Para que a un conjunto le podamos dar los elementos de otro, es porque están los elementos en una intersección. Si identificáramos solamente los elementos de esta diferencia de x menos z, tendríamos entonces 1 que está en x, pero no está en z, está el 2, está el 3 y está el 7. Esos serían los únicos 4 elementos que están en x, pero que no están en z. Entonces, si desde esta identificación calculamos la probabilidad de x menos z, sería 4 entre 14. Si lo hacemos utilizando los axiomas, tendríamos la probabilidad de x menos z sería igual a la probabilidad de x menos la probabilidad de x intersección z. La probabilidad de x, la habíamos calculado, era 7 sobre 14. Y la probabilidad de x intersección z, ¿cuántos elementos tenemos en esa intersección? X y z. 3. 3. Entonces sería 7 sobre 14 menos 3 sobre 14. Igual a 4 sobre 14. Miren. Me queda exactamente igual. Que es lo que menciona la regla de la diferencia. Probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Mucho cuidado, que aquí es distinto decir x menos z que z menos x. X menos z, mencionamos que nos quedan los elementos 1, 2, 3 y 7. En z menos x son los elementos que están en z, pero no en x. Entonces, si mencionamos, si describimos ese evento, serían 11, está en z, pero no está en x. 10 está en z, pero no en x. Y 12. Bueno, ordenado sería 10, 11 y 12. Entonces, fíjese que la probabilidad me va a quedar probabilidad de z menos x igual a 3 sobre 14. Son dos cosas distintas. ¿Preguntas hasta el momento? Ninguna, licenciada, para mí todo claro. Ok. La última de las reglas es la regla de la multiplicación. Esa regla de la multiplicación
queda de la siguiente forma. La probabilidad de X intersección B es igual a la probabilidad de la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Siempre y cuando A y B sean independientes. Bajo esta condición. Si A y B no son independientes, esto no es cierto y nos produce entonces una probabilidad condicional. Que esa probabilidad condicional lo leemos de la siguiente manera. Es esta que tenemos acá. La probabilidad de que ocurra A dado B, es decir, esta plequita, se lee de esa forma. Esa plequita está representando una probabilidad condicional. Probabilidad de A dado que ya ocurrió el evento B. Sería igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. ¿Quién es B? El evento que ya ocurrió. Eso entonces, siempre y cuando la probabilidad de B sea mayor que 0, y lo que nos va a producir es esa probabilidad condicional. Vamos a estar buscando la probabilidad de un evento dado que ya ocurrió el otro evento. Vamos a poner algunos ejemplos. Veamos, en el siguiente ejemplo, fíjense que aquí ya no me están dando el diagrama de Venn, sino que es solo la descripción de los eventos. Me dice que tengo el evento A con los elementos 1, 3, 5 y 6. Tengo el evento B con los elementos 2 y 4. C, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y D, que tiene 5, 4, 7 y 8. Entonces me pide que en primer lugar identifique el espacio muestral. El espacio muestral sería todos los elementos que están contenidos en esos eventos. Para el evento A tengo 1, 3, 5 y 6. Si a eso le sumamos los del evento B, son 2 y 4, que como no estaban en A, los escribo completo. Los del evento C dice que son 1, 2, 3, 4 y 5. Pero como ya los había escrito, entonces solamente llevo desde el 1 al 5. Y al considerarlos de D, el evento D, tengo 5, 4, que ya los había identificado antes, y le adiciono 7 y 8, que no me habían aparecido en los eventos anteriores. Entonces, al final, el espacio muestral queda de la siguiente forma. Con los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Entonces, el total de elementos de ese espacio muestral es 8. La primera pregunta que me hacen es, ¿la probabilidad de A
intersección B, perdón, ¿qué elementos, ojo con esto, qué elementos están en A, intersección B? Si solamente me lo están dejando de esta forma, A intersección B, me están pidiendo que describa, aquí hay, esos detalles tienen que tenerlos presentes. Si solo me mencionan un evento, entonces me están pidiendo que describa los elementos que están ahí. En este caso, A intersección B, ¿tenemos algún elemento en A intersección B? ¿Existe en A y en B algún elemento que se repita? No. No, ¿verdad? Entonces, no tener elementos que pertenezcan al evento A y pertenezcan al evento B. Entonces, digamos que esa intersección es un evento vacío. Simplemente vacío. No hay elementos en esa intersección. Ahora, si me piden la unión de A y B, serían todos los elementos que están en A más todos los elementos que están en B. Y ya de forma ordenada me quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 3, 5 y 6 que pertenecen al evento A, 2 y 4 que pertenecen al evento B. La unión está uniendo, como su nombre lo indica, todos los elementos de un conjunto más los elementos del otro conjunto. Al calcular la probabilidad de A serían cantidad de elementos de A entre cantidad de elementos del espacio muestral. En A tengo 4 elementos, en el espacio muestral tengo 8. 4 sobre 8, igual a 1 medio. En el caso de B solamente tengo 2 elementos, entonces sería 2 octavos, 0.25. Si se solicitara la probabilidad de A intersección B, A intersección B dijimos que era vacío. Entonces, probabilidad del vacío es 0. Probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Estos dos casos los tenemos en las reglas o axiomas que acabamos de mencionar. En este caso, como me han descrito la probabilidad de A, perdón, los eventos de A y de B, entonces la probabilidad de A unión B, como ya había descrito ese evento, es 6 sobre 8, 0.75. Si no lo hubiésemos tenido calado acá y lo hubiéramos tenido que estimar desde los eventos, entonces tendríamos la probabilidad de A más la probabilidad de B, sabiendo que la probabilidad de la intersección es vacía. Entonces eso me queda probabilidad de A 0.5, probabilidad de B 0.25, probabilidad de A unión B me queda 0.75. Luego en el siguiente caso, probabilidad del complemento de B va a ser igual a 1 menos la probabilidad de B. ¿Cuánto era la probabilidad de B? 0.25. 1 menos 0.25, 0.75.
De no tener este axioma, nos hubiera tocado calcular todo el complemento. En B solo teníamos 2 y 4, pero en el espacio muestral teníamos los números del 1 hasta el 8. Entonces el complemento de B iba a ser todos los elementos que están en el espacio muestral, pero que no están en B. Entonces serían los números del 1 al 8 menos 2 y 4, que son los que tenemos acá. 1, 3, 5, 6, 7 y 8. Probabilidad de B complemento son 6 sobre 8, 0.75. Lo mismo que ya habíamos calculado. Fíjense que aquí solo hemos estado reforzando ahorita las reglas o axiomas de probabilidad. Vean el siguiente caso. En una tómbola se tienen 5 canicas rojas, 4 canicas blancas y 2 canicas negras. ¿Cuál sería la probabilidad que salga una canica roja? ¿Cuántas canicas tengo en total en esa tómbola? Bueno, las rojas serían 5. Solo rojas tengo 5, pero en total, 11. en toda la tómbola, ¿cuántas tengo? 11. 11. Esa totalidad sería mi espacio muestral. 11 sería la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. Probabilidad entonces para que salga una canica roja sería la cantidad de canicas rojas entre la cantidad de canicas en toda la tómbola. Ese caso sería 5 sobre 11. Para la segunda pregunta, es la probabilidad que salga una canica negra. ¿Cuántas opciones para sacar una canica negra tengo? Solo tengo 2. 2 sobre 11. En el caso de la canica blanca, tengo 4 posibles opciones para seleccionar una canica blanca. Entonces serían 4 sobre 11. En el inciso D, me pide la probabilidad que salga una canica negra o una canica roja. Entonces, la O, recordemos que la debemos de relacionar con una unión. Entonces, la probabilidad de sacar una canica negra o una roja sería la suma de la probabilidad de una canica negra más la probabilidad de sacar una canica roja. La canica negra era 2 sobre 11 y la canica roja era 5 sobre 11. Al final esta suma me quedaría 7 sobre 11. Y el último inciso, el inciso E, me pide la probabilidad que salga una canica que no sea negra. Que no sea negra lo puedo representar como la probabilidad de negra complemento. ¿Cuántas opciones para que no sea negra puedo tener? Me puede salir entonces que sea roja, 5 canicas, o puede salir una canica negra, 5 canicas.
Vale. 5 canicas rojas y 4 canicas blancas. Esas son las opciones que tengo para que no me salga una canica negra. Por lo tanto, la probabilidad de el complemento de una canica negra sería igual a 9 entre 11. ¿Preguntas hasta el momento? Hasta el momento que lo explica está más entendible, Lick. Todo claro, Lick, hasta ahorita. Ok. Continuemos el día de mañana entonces. Vamos a ir trabajando más ejercicios para que puedan agarrar práctica porque los ejercicios sí pueden ser bastante variados en este tema. Entonces, continuamos el día de mañana. Pasen feliz noche, jóvenes. Gracias, Lick. Igualmente. Igualmente, feliz noche a todos. Gracias, Feliz Lick. noche, licenciada. Gracias, feliz noche. Feliz noche.